eso? ¿Me ayuda, por favor? Determine el valor actual neto. Determine el valor de un proyecto de inversión que recibe 800 y genera flujo de 4 actuales durante 3 meses, suponiendo que la tasa de interés del mercado fuese A, 12%, B, 36%, C, 72%. Ya, y de 94%. Ojo, estas tasas todas están en años, están anuales. Ahora bien, vamos a ver nuestro flujo. ¿Qué me indica nuestro flujo? Bueno, en mi flujo voy a tener meses y voy a tener mis flujos. ¿Sí? Tengo vamos a cambiarle el formato. En el formato le vamos a poner números. ¿Sí? Ya. Entonces yo tengo, ¿sí? Los flujos son menos 10.800. ¿Sí? Tengo 4.000. Ya. Los flujos son mensuales, ¿sí? Y están expresados de la siguiente manera. Ya. Tenemos estos flujos, ¿sí? Me permite y me indica, ¿sí? Que debo de calcular el valor actual neto, ¿sí? Y la tasa interna de retorno. ¿Sí? Tengo que calcular y vamos a comparar para determinar factibilidad en este proyecto de inversión. Si acepto o no acepto de acuerdo a las diferentes tasas. Ustedes tienen dos alternativas para determinar factibilidad del proyecto. O bien calculan el BAN o bien calculan el TIR. ¿Sí? Ambas me van a permitir determinar, ¿sí? Factibilidad. Ahora bien, vamos a hacer todo el proceso y vamos a analizarlo uno a uno. Vamos con el literal A. ¿Qué me indica el literal A? El literal A me indica que la tasa interna de retorno, ¿sí? O me indica que la tasa del mercado es del 12% anual. Yo esta tasa efectiva, ¿sí? La voy a llevar a una tasa mensual. Primero, ¿por qué? Porque mis flujos, ¿sí? Están en meses. Y si yo calculo una tasa interna de retorno, ¿sí? Para estos flujos mensuales, ¿en qué unidad de tiempo me va a arrojar la tasa interna de retorno? Por ende, me va a dar en meses. Porque mi flujo está en meses, mi tiempo está en meses, mi tasa interna de retorno me va a dar en meses. Yo tengo tasas o tasas de mercado anuales. Voy a convertir, ¿sí? Estas tasas efectivas anual a una tasa mensual. ¿Sí? ¿Cómo lo realizo? Bueno, yo ya tengo, ¿sí? Yo ya tengo mi fórmula para determinar o convertir tasas efectivas. Se las voy a escribir acá, déjenme que se me abra el archivo para copiar mi fórmula. Ya, aquí lo tengo. Y yo tengo que mi fórmula para determinar equivalencias, ¿sí? Entre tasas efectivas es la siguiente. ¿Sí? Yo sé que I apóstrofe va a ser igual a 1 más I elevado a la P menos 1. Ahora, ¿cómo voy a formular esta tasa? Bueno, vamos a formularlo. Vamos a abrir doble paréntesis. ¿Sí? Vamos a poner 1 más la tasa, que es el 12%. Cierro paréntesis. Elevo. ¿Sí?
Elevo, ¿cómo elevo? Elevo con al 94, me da ese teclado, me da ese operador alfanumérico. ¿Sí? Abro otra vez paréntesis para poner el exponente, el valor de P, que es 1 sobre 12. Cierro paréntesis, cierro otra vez paréntesis, ¿sí? Menos 1. Y me da la tasa, ¿sí? Del 0.95%. ¿Sí? Si ustedes sustituyen en su fórmula, ¿cómo les va a quedar expresado la conversión de la tasa? Les va a quedar expresado de la siguiente manera. Yo tengo 0.12 va a ser igual a 1 más la tasa de interés mensual que voy a determinar elevado a la 12 menos 1. Y esto me va a quedar una tasa efectiva mensual de 1 más 0.12 elevado a la 1 sobre 12 menos 1. ¿Sí? Y estoy determinando, ¿sí?, mi tasa de interés efectiva, ¿sí?, mensual. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Sí? Ahora bien, yo ya, como ya está formulado, lo que hago es arrastrar. Y tengo las tasas efectivas, ¿sí?, para cada caso. ¿Sí? Ya transformé esta tasa nominal a una tasa, ya terminé esta tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual para cada caso. Ahora bien, vamos a analizar. ¿Cómo calculaba yo? Me dice que tengo que calcular, ¿sí?, el valor actual neto y la tasa interna de retorno para cada caso. Vamos a calcular el valor actual neto. ¿Cómo calculo el valor actual neto? Bueno, insertando fórmulas, ¿sí? Selecciono BNA, ¿sí? Selecciono la tasa, que es del 0.95% mensual para el primer literal, ¿sí? Y los flujos son los 4.000 que están en cada mes, ¿sí? Y me va a dar, ¿sí?, un van de ¿cuánto? Me va a dar un van de 975,82. ¿Sí? Eso me va a dar, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar yo con la TIR? Bueno, vamos a dejar. Entonces, con el van, chicos, ¿a qué conclusión llego yo? ¿A qué conclusión llego? ¿Qué pasa con el proyecto de inversión? ¿Lo acepto o lo rechazo? Sí, lo puedo aceptar. ¿Perdón? Que sí lo puedo aceptar. Con un van negativo, ¿sí?, yo llego a la conclusión de que voy a llegar a la conclusión de que acepto el proyecto de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio un van, ¿sí?, positivo. Ahora, yo con la tasa interna de retorno voy a llegar a la misma conclusión, que debo de aceptarlo. Pero vamos a ver, de acuerdo a las conclusiones que nosotros llegamos ayer. Sí, vamos a ver si se cumplen o no se cumplen estas conclusiones. Estas conclusiones vamos a ponerla acá. No, aquí un costado. Vamos a ver. Corremos eso de acá. Vamos a llegar aquí. Aquí vamos. Sí, aquí. Ya. Vamos a expresar eso. Entonces vamos a ver si llegamos o no llegamos a la misma conclusión. Vamos a determinar la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno la vamos a determinar con el TIR. ¿Sí? Seleccionamos todos los flujos desde el mes 0 y calculamos. Ojo, la tasa interna de retorno nos dio, ¿sí?,
5.46. ¿Sí? Ahora, ¿qué me indica cuando yo acepto en los proyectos? ¿Sí? Que la tasa de mercado, ¿sí?, es menor a la tasa interna de retorno. Llegamos nosotros a esta conclusión, chicos. Me indica, ¿sí?, cuando yo acepto los proyectos. Yo acepto el proyecto cuando la tasa de mercado ¿sí?, es menor a la tasa interna de retorno. Yo llego a la conclusión de que acepto el proyecto. Sí, vamos a ver si se cumple. ¿La tasa de mercado de cuánto es? La tasa de mercado es de 0.95% mensual. Sí, es menor a la tasa interna de retorno, que es el 5.45. Entonces, de acuerdo a las conclusiones que nosotros llegamos el día de ayer, ¿qué pasa? ¿Acepto o rechazo el proyecto? Acepto. ¿Sí? Yo puedo tomar, ¿sí?, esta decisión de aceptar o rechazar los proyectos en base a una tasa interna de retorno, ¿sí?, o en base al valor actual neto, que es el banco. Estamos. Ahora, para el primer literal, lo que hago es rechazar, aceptar. ¿Sí? Ahora, con la segunda alternativa, que la tasa es el 2.6%, ¿qué pasa si yo comparo solamente con la tasa interna de retorno? ¿Qué va a pasar? ¿Se acepta o se rechaza el proyecto, chicos? ¿Qué va a pasar? Hola. ¿Qué va a pasar? Estamos comparando la tasa de mercado con la tasa interna de retorno. Tengo una tasa del mercado del 2.6% en el literal B, mensual. Y me da que mi tasa interna de retorno mensual es del 5.46%. ¿A qué conclusión puedo llegar con este proyecto de inversión? ¿Lo acepto o lo rechazo? Sí lo podemos aceptar, ¿Por qué lo aceptas? porque la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de mercado. Exactamente, solamente por eso. Yo la acepto, porque mi tasa interna de retorno es mayor que mi tasa del mercado. Por ende, los rendimientos que voy a generar, ¿sí?, en mi proyecto son mayores, ¿sí?, que los que voy a encontrar en el mercado. Ahora, con el tercer proyecto, con la tercera tasa de mercado del 4.62%, ¿acepto o rechazo el proyecto? También aceptamos, También, ¿por qué? ¿Sí? porque Todavía la tasa interna de retorno es mayor, ¿sí?, que la tasa de mercado. Ahora con la cuarta tasa de mercado, que es el 5.68%. ¿A qué conclusión llego? de no aceptarla hay que rechazarla, porque la tasa de Rechazo el mercado es proyecto, mayor. ¿sí? Porque la rentabilidad que voy a tener en mi proyecto, ¿sí?, no va a ser la misma que con la que tengo en el mercado. Más rentabilidad tengo en el mercado que en mi proyecto, ¿sí? Si yo tengo una tasa, ¿sí?, una tasa interna de retorno menor que la tasa de mercado, mis rendimientos en mi proyecto son negativos. Voy a determinar un BAN negativo. Vamos a analizar. Vamos a ver, ahora vamos a calcular el BAN, a ver cómo nos va. En cada, ¿sí? Vamos a calcular el BAN. Vamos a calcular el BAN. Vamos a ver, esto delete, esto delete, esto vamos a ver el B. Ya. Ahora bien, vamos a determinar el BAN para una tasa de mercado del 2.6%. Vamos
valor actual neto, BNA, ¿sí? La tasa, que es el 2.6, y los flujos son de 4.000, ¿sí? Y me va a dar más, me da 603,02. Bueno, el TIR va a ser igual para todos, ¿sí? Porque ¿cómo calculo la tasa interna de retorno? Sí, son seleccionando todos los flujos. ¿Sí? Todos los flujos, ¿sí? Y me da 5.46 para todos. Ahora bien, ojo, miren, sigue, yo ya con la tasa interna de retorno, yo concluí que acepto el proyecto, ¿sí? Porque la tasa de mercado es menor que la tasa interna de retorno, por eso acepto, ¿sí? Igual me dio un BAM positivo, ¿sí? Ahora vamos con una tasa del 5.46%. ¿Cuánto me va a dar el BAM? El BAM me va a dar, ¿sí? Yo ya con la tasa interna de retorno, yo ya llegué a una conclusión con mi proyecto de inversión, que lo debo de aceptar. Vamos a analizar o vamos a calcular cuánto tengo de retorno. BNA, la tasa es del 4.62 y mis flujos son de más la inversión. Me da 170, ¿sí? Sigo teniendo un BAM positivo, ¿sí? Por ende, yo ya con el TIR tomé la decisión de aceptar el proyecto y lo reafirmo o lo vuelvo a confirmar con mi valor actual neto que me da positivo, ¿sí? Ahora vamos con el cuarto escenario, cuando mi tasa de mercado es del 5.68%. Yo ya tomé una decisión con la tasa interna de retorno, ¿sí? Que me indicó que rechazo, ¿sí? ¿Por qué rechazo? ¿Sí? Porque mi tasa de mercado es mayor que mi tasa interna de retorno, que mi tasa del proyecto, ¿sí? Yo ya rechacé mediante la tasa interna de retorno. Vamos a ver con el banco. ¿Qué me indica el valor actual neto? ¿Sí? Me va a indicar lo siguiente. BNA, una tasa, ¿sí? Del 5.68% y los flujos van a ser estos de acá. Y me da, y si le resto la inversión, me va a dar un BAN de ¿cuánto, chicos? Me va a dar un BAN negativo de $43,88. Entonces, en este tercer escenario, en este cuarto escenario, yo voy a tener un BAN negativo. Por ende, si yo tengo un BAN negativo, voy a rechazar el proyecto. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo estas tasas que están acá, pero todas estas tasas están en años, son anuales. Yo tengo una tasa, ¿sí? Del 12% anual, ¿sí? Tengo otra del 36% anual, tengo otra tasa del 72% anual y tengo otra tasa del 94% anual. Son tasas efectivas anuales, ¿sí? Toda esta columna. Yo voy a llevar, ¿sí? Esta tasa anual a una tasa efectiva mensual. ¿Sí? Voy a llevar esta tasa efectiva anual, voy a llevar a esta tasa efectiva mensual. Ahora, mi fórmula, ¿qué me indica? Mi fórmula me indica que I apóstrofe es igual a 1 más la tasa de interés I elevado a la P menos 1. Eso me indica mi fórmula, donde tengo las tasas efectivas, ¿sí? Y tengo el factor P, ¿sí? Que es el factor de proporcionalidad entre ambas tasas. Ahora, yo tengo una tasa anual, yo una tasa mensual. ¿De cuánto es la frecuencia o la proporcionalidad de las tasas efectivas? Es 12, porque ¿cuántos meses tengo en un año? Tengo 12. Entonces, P es igual a 12. Sí, entonces yo ya tengo aquí que
que P se me fue. Entonces yo tengo que 1 más I. Que P es igual a 2. Ahora, ¿a quién me corresponde I comita? ¿Sí? Y a quién me corresponde I que no tiene comita, si lo vemos de esa manera. Nosotros habíamos hablado, ¿sí? A quién correspondía a cada una, ¿sí o no, chicos? ¿A quién corresponde I comita y a quién le corresponde la I normal? La I comita corresponde al que tenga, ¿sí? La mayor frecuencia más grande. Sí, la frecuencia más grande, ¿sí? Entonces nosotros vamos a expresar empíricamente que es la tasa efectiva más grande, ¿sí? La más grande, ¿sí? Y esta es la pequeña, en términos de proporcionalidad, ¿sí? O en términos de frecuencia, ¿sí? O de periodo. Ahora, ¿quién es más grande? ¿Años o meses? Años. Años, ¿sí? Por ende, esta va a ser I comita, ¿sí? Y esta va a ser I normal. ¿Cuál es la que yo tengo de dato? La que yo tengo de dato es I comita. Entonces tengo 0,12 va a ser igual a 1 más I elevado a la 12 menos 1. ¿Sí? Yo voy a determinar esta I que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Este está restando, va al otro lado a sumar y me va a quedar I va a ser igual, ¿sí? A 1 más I comita elevado a la 1 sobre 12 menos 1. I comita es 0.12, yo ya la reemplacé, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo 1 más 0.12. Y si ustedes ingresan esto en su calculadora, les va a quedar expresado de la siguiente manera. 1.12 elevado a la 1/12, ¿sí? Menos 1 y me va a quedar, ¿sí? 0.0095, ¿sí? Que es el 0.95%. ¿Sí? Les va a quedar aquí. 0.0095. Les va a quedar 0.0094 88 79 2 9 35. Sí, y esto es igual, ¿sí? A 0.95% mensual.